Recibimos ahora en Ciudadanos la visita de Sergio Berni, que es senador provincial por Unidad Ciudadana. Ustedes lo recordarán seguramente por su paso al frente de la Secretaría de Seguridad de la Nación. Gracias por venir, Berni. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Le voy a hacer la pregunta, la primera un poco en tono general, después mis compañeros y compañeras la van a hacer en particular. A partir de su paso por seguridad, ¿no? Yo recuerdo que por aquel entonces había como una cosa, como un chiste muy común, muy frecuente, era decir, la sobreexposición de Berni, inventaban apodos y demás. Y uno pensaba, pero si se quedara, el Super Berni, decían, si se quedara en el despacho mostrando gráficos, barras y qué sé yo, dirían, se rasca, no hace nada, ¿no? ¿Cómo se combate la inseguridad? ¿Estando en el lugar? No solamente cómo se combate la inseguridad, cómo se gestiona. La gestión es una cuestión muy personalizada. Como decía el general Perón, el hombre es bueno, pero si se controla mucho mejor. Y la gestión tiene que ver con eso, con el control, con estar, con no solamente controlar, sino ir asumiendo la responsabilidad, porque en materia de seguridad hay una responsabilidad civil y penal con la cual después hay que responder por los actos, y cuando uno tiene semejante responsabilidad no la puede delegar en subordinados, tiene que asumirla porque eso es parte de la conducción, y yo asumía la responsabilidad civil, penal, de todos los actos que hacía o que ordenaba, y por eso estaba en el lugar que tenía que estar. Eso es la mejor manera de respaldar a la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad no se respalda desde enunciados o medidas espasmódicas y demagógicas, sino se respalda asumiendo la responsabilidad que al funcionario le compete y desligando a los subalternos de esa carga emotiva que a veces resulta negativa a la hora de analizar una operación policial. Tuve la oportunidad de compartir el lanzamiento de Berni como candidato a gobernador en San Nicolás, y en aquella exposición fue obviamente muy duro con Vidal, y habló de cuestiones que, bueno, evidentemente siguen pasando y que tienen que ver con una situación económica cada vez más grave, que obviamente ya no solamente golpea a la gobernadora, sino está golpeando al país. ¿Qué sensación tiene de aquel momento hoy? No, sensación, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque lo único que hacemos es confirmar todo lo que venimos diciendo, y no de ahora. Yo participé muy activamente en la campaña 2015 junto a Daniel Scioli, y recuerdo perfectamente cómo le explicábamos a la población hacia dónde íbamos a ir si ganaba Macri, no porque hiciéramos futurología o tuviéramos una bola de cristal, sino porque si usted tiene una persona que está convencido que la falta de competitividad de la industria argentina es producto del salario, es obvio que cuando gane lo que iba a generar va a ser una caída del poder adquisitivo de los trabajadores. No se necesita mucha ciencia para saber hacia dónde íbamos. Y bueno, y cuando decíamos que íbamos a los tarifazos, a la devaluación, a la falta de pérdida del poder adquisitivo, a la caída de las jubilaciones, al endeudamiento, parecía que era todo un cliché que tenía que ver con una cuestión electoral y no con un análisis de la realidad. Y lamentablemente, y tengo que decir lamentablemente, eso se cumplió. ¿Y por qué se cumplió? Porque este gobierno viene exactamente a hacer esto, vino a empobrecernos, a endeudarnos y a generar esta crisis, porque es un gobierno que representa los intereses de un grupo minoritario y no el interés de la mayoría. ¿Pico? Ahora todo el mundo le está cayendo a Moreno, a Guillermo Moreno, por lo que dijo de los códigos, de que los muchachos que quieren robar, que roben, pero que tengan códigos. Digo, más allá de la repercusión mediática, de lo que dijo, cómo lo dijo, pinta una realidad, Berni. El delito en las últimas décadas ha mutado a una forma, si se quiere, si vale el término, se ha envilecido. Digo, el delito hubo siempre, pero este delito que vivimos hoy es un delito doloroso, es un delito que no respeta, como dice Moreno, no respeta códigos. Se mata por 20 pesos, se golpean salvajemente a personas ancianas, se le ponen revólveres en la cabeza a madres con bebés. ¿Qué diagnóstico, digo, más allá de esto de Moreno, qué hace usted sobre Bueno, esto? claramente que el delito, una de las características del delito es la mutación. El delito, si no muta, no es delito. Ahora, claramente estamos ante una falta de pérdida de valores por parte de la sociedad y de manera cada vez más ampliada. No tiene que ver con códigos, tiene que ver con una cuestión de valores. Y en esta Argentina
donde se expulsa permanentemente, donde el sistema educativo está en crisis, donde hay un plan permanente de expulsión de cada uno de los ciudadanos fuera del sistema, las consecuencias son inevitables. ¿Y la droga no influye? Mire, es un tema... Porque no es lo mismo el que sale a robar para comer que el que sale a robar para drogarse. El que sale a robar tema, para drogarse sale desesperado mal. Mire, es un tema que muchos opinan sin tener un cabal conocimiento. El tema de la droga es un tema muy profundo, pero muy profundo, que hay que analizarlo con mucho tecnicismo. La gente cuando habla de la droga habla del paco, de la cocaína. Nos olvidamos de que la droga que está de manera más frecuente en el delito, en la presencia del delito, ¿sabe cuál es? La pastilla. El alcohol. El alcohol. El alcohol es la droga que más... Y sin embargo caemos en esa hipocresía. Yo el otro día estuve debatiendo en un programa de televisión con una autoridad importante, el Ministerio de Seguridad, que dice, no, el alcohol no es una droga. Bueno, claramente no hay una mirada técnica, no hay un conocimiento claro del análisis de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Y tenemos que hacer una discusión seria de cara a la sociedad y sin hipocresía cuando hablamos en materia de droga. Y separar muy claramente el problema del narcotráfico y el problema de la drogadicción, que son dos cosas totalmente distintas, con dos consecuencias totalmente distintas y con dos abordajes totalmente distintos. Porque siempre en aquellos que no... porque mire, hoy todos prácticamente somos economistas. ¿Por qué? Porque la realidad nos golpea permanentemente y vamos aprendiendo. En materia de seguridad y por sobre todas las cosas en materia de droga y de narcotráfico, que vuelvo a repetir, son dos cosas distintas, la drogadicción y el narcotráfico, lamentablemente no hay una posibilidad empírica de poder tomar conocimiento real y cabal de lo que está sucediendo, entonces muchos opinan sin saber. Cuando usted me pregunta el tema de la droga más frecuente en el delito es el alcohol. Vanessa. Cuando usted hablaba justamente ahora de narcotráfico y droga, me gustaría saber su opinión sobre la gestión del actual ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, digamos, teniendo en cuenta esto que marcaba usted, el tema del narcotráfico y el tema de la drogadicción. Mucho se habla, o en realidad lo que cuenta la provincia tiene que ver siempre con el conteo de los búnker narco que se derrumban, con mostrar, digamos, eso como parte de lo más importante de la gestión en términos de narcotráfico. ¿Usted qué evaluación hace como una persona que ha estado al frente de ese tema? Bueno, la evaluación es cuantitativa y cualitativa. A mí las evaluaciones cuantitativas me parece que no son relevantes, porque si no vamos a poner a contar cuántos búnker derribó uno, cuántos búnker derribó otro. Bueno, este gobierno lleva 3 años y hacía gala de que había derribado 100 búnker cuando nosotros hicimos en 24 horas en Rosario, por ejemplo. Entonces me parece que eso no es lo importante es lo cualitativo. Y desde lo cualitativo hay que entender una cosa. El gobierno de la provincia no puede generar, porque no está habilitado por ley, a generar grandes cambios en materia del control territorial del narcotráfico. ¿Por qué? Porque es un delito federal. Por lo tanto, la ley lo habilita a generar solamente acciones en lo que se denomina menudeo. Y desde ahí no se ataca el conflicto y el problema con el narcotráfico, no se ataca desde el menudeo. El menudeo es el último eslabón de la cadena, o sea, este gobierno y cualquier gobierno de cualquier provincia de la Argentina que haya adherido a la ley de desfederalización solamente tiene injerencia en el último eslabón de la cadena, que es el narcomenudeo. No tiene injerencia hacia arriba. Por lo tanto, pretender o entender o hacerle creer a la población que una provincia tiene injerencia en materia de narcotráfico es totalmente absurdo, es totalmente mentiroso y falta de análisis, porque no tiene capacidad ni esta ni ninguna provincia de actuar de manera profunda en materia de narcotráfico, cuestión de cambiar una realidad, porque la realidad del narcotráfico no es provincial, es transnacional, es mucho más que nacional, es transnacional. Entonces no tiene que ver con una cuestión de gestión, no es que el ministro sea bueno o sea malo, es un ámbito en el cual no tiene una injerencia y la poca injerencia que tiene prácticamente no mueve el amperímetro. Por lo tanto, no se puede generar un análisis que intervenga en el inconsciente colectivo pensando, uy, cómo trabajan en materia de narcotráfico, porque las provincias no pueden. José Luis Carut. Bueno, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, me gustaría saber cuál va a ser su plataforma, en qué va a basar su campaña, siendo, lo reconoció hace poquito usted, ¿no?,
kirchnerista y de derecha. Sí, bueno, kirchnerista 30 años, claramente. ¿Y de obviamente, bueno, obviamente uno lo define a veces, por ejemplo, yo creo que la política necesita fundamentalmente, y sobre todo el periodismo, encasillar. Yo no creo en los encasillamientos, yo me defino más que por lo que soy, por lo que no soy. Si hay algo que estoy totalmente convencido, que de izquierda no soy. De eso estoy totalmente convencido. Tengo una mirada sobre los ciertos valores, que son valores trascendentes para mí, no solamente en mi vida personal, sino hacia la sociedad. Yo soy un convencido que digo, ningún funcionario puede hacer en su vida pública lo que no es capaz de hacer en su vida privada. Y yo creo en los valores del orden. O sea que es coherente más o menos con lo que fue el kirchnerismo, que muchas veces ponía el giro para la izquierda y terminaba doblando para la derecha. Yo hablo por mí. Usted me preguntó a mí, yo le respondo por mí. Yo soy una persona que cree profundamente en los valores, en el orden, la disciplina, el honor, el respeto, son valores trascendentales en la vida de un individuo que también deben ser trascendentales en la vida Eso en se la lo vida dio su política. carrera como militar. El orden, mire, no es casualidad que sea militar, donde el orden y la disciplina es la columna vertebral del éxito de un soldado. No es casualidad que sea cirujano, porque la disciplina, el orden y el profesionalismo lo deja fuera de foco si usted no está inmerso en esos parámetros. Pero soy lo que soy porque tuve una infancia donde me crié dentro de las culturas y los valores japoneses, porque practiqué toda mi vida karate, me inculcaron esos valores que transpiraba el samurái y hizo de eso un hábito de vida y por eso soy soldado, por eso he sido cirujano, no es al revés. Ahora, el hecho, porque en la campaña, bueno, el día de la presentación marcó precisamente esto, ¿no? La dualidad de ser médico y por el otro lado ser militar. Digo, ¿esto también enmarca un equilibro dentro del ser humano, digo, por las dos tendencias? Tanto la medicina como la profesión de militar es una profesión donde en ambos hay una clara vocación de servicio. No se puede ejercer la medicina si no hay vocación de servicio. No se puede ser soldado si uno no está dispuesto a entregar la vida por la patria. Eso es vocación de servicio. Por lo tanto, lejos de haber una dicotomía, creo que todo coincide con la coherencia que uno tiene que mantener en su conducta de vida. Usted, en esto de emprender la carrera para ser gobernador de la provincia, bueno, debe ya tener un diagnóstico de muchos de los problemas. De acuerdo a su experiencia, hoy nombró Rosario, ¿existe en la provincia de Buenos Aires una organización criminal como la de los monos en Rosario? No, no de esas características. ¿No todavía o no? No todavía, no todavía. Si seguimos con este paradigma, va a faltar muy poquito. De hecho, hay un aumento, lo hemos visto el otro día, en ese tiroteo famoso entre la policía bonaerense y la policía federal, cómo se va enquistando y cómo va siendo el ingreso en los diferentes territorios de manera transversal el narcotráfico, porque el narcotráfico no es una cuestión que corrompe las fuerzas policiales, corrompe la justicia, corrompe lo que toca, corrompe, porque es parte de su manejo y su táctica de desarrollo. Por lo tanto, hay que tener una mirada totalmente distinta. Este paradigma de manera de cómo afrontar el narcotráfico ha fracasado en el mundo. No hay ninguna experiencia en ningún país del mundo donde este paradigma de generar un avance sobre el narcotráfico haya sido exitosa. Si no, fíjese, ¿quién es el padre de este paradigma? Estados Unidos. Estados Unidos fue, en la época de Nixon, quien determinó la lucha frontal contra el narcotráfico, que determinó que el enemigo número uno de Estados Unidos era el narcotráfico. Fue año 1980, estamos 2019 y hoy en Estados Unidos se consume el 80% de la droga que se produce en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir? Claramente que esto ha fracasado. ¿Es un problema de fronteras? No, porque nadie puede negar que Estados Unidos tiene la frontera más custodiada. ¿Es un problema de control de espacio aéreo? No, no es un problema de control de cielo, porque nadie puede negar
el escudo misilístico que tiene Estados Unidos. ¿Es un control de fronteras marítimas? No, nadie puede negar el control con submarinos nucleares que tienen. Sin embargo, la droga le entra. Ahora, Einstein decía, solamente los locos esperan diferentes resultados haciendo siempre lo mismo. Si nosotros hacemos siempre lo mismo, y vuelvo a repetir, esto no es una culpa, esta culpa no es de este gobierno. Este gobierno por ahí la profundiza un poco más porque está convencido de esos valores que le mete en la cabeza la cultura de Estados Unidos. Pero si no cambiamos el paradigma, esto no tiene solución. Tenemos que cerrar. La última breve en 10 segundos. ¿Cuánto hace que no habla con Cristina y si piensa comprar el libro que está por salir? Espero que se lo regale, por lo menos. Que me lo regale, por lo menos. Después de 32 años de estar militando junto a Cristina, estoy convencido, no espero, estoy convencido que va a haber un ejemplar que la última vez que eso habló? es. Y hará, no sé, pero no mucho. ¿Y va a ser candidata? La verdad que no sé. Sergio Berni pasó por Ciudadanos. Gracias por haber venido. Por favor. Muy amable. Por favor. Y ustedes quédense, ya seguimos con más partes del programa. Por tu trabajo, por tus derechos, por tu salud. SatSide Seccional La Plata, el sindicato de las nuevas tecnologías.